Bueno, hoy es viernes 10 de octubre del año 2025. Tenemos como en el cine antiguo, ¿no? ¿Cómo se llama? Un programa doble. Tenemos por un lado el inicio de los bienes culturales de Falange, y que además lo hemos hecho coincidir con un programa de la. Entonces, el programa del café, como sabéis, se emite todos los martes, lo vamos a los viernes, porque los bienes culturales no se hacen los martes. Entonces, primero lo que vamos a hacer es comentar, como siempre hacen los que me han dejado hoy aquí, cuando he pasado los trastos de matar a Cesuseras y a los que están por allí. Vamos a comentar el próximo acto que hay en los viernes culturales de Falange. Y luego vamos a hacer también un recordatorio para un programa que ha aparecido ayer, y ya luego nos metemos en la página web, que es el programa. El próximo viernes 17 de octubre, también a las 8 de la tarde, tendremos una conferencia a cargo de periodista Josué Cárdenas. El nombre de la conferencia es La siniestra actualidad española, parte 3, porque ya ha venido aquí 2 veces y porque, por desgracia, la siniestra actualidad española tiene para hacer muchas partes. Vamos, un diccionario de paso. Repito, viernes 17 de octubre, 8 de la tarde, La siniestra actualidad española, parte 3, a cargo del periodista, como sabéis, pues trabaja sobre todo en periodista digital, aunque aparece en otros medios, y que además, pues, estamos en la mesa y algunos más, como Martín Estilla, los labos, podamos aparecer también. Decía que vamos a tener también un recuerdo emocionado para todos los flechas. De hecho, estoy viendo ahí sentado porque Joaquín de Pola es una de las personas que tenemos entrañable, padre de Belén y de Mario. Mario también lo tuvo hace unos años. Y desde aquí vamos a qué minutos más o menos recordarle lo que era para él estas cosas. Así que vamos a empezar Vamos a dar el capítulo de gracias, porque sabemos que dijo aquello, de nada, un paso de gracias, cumplirlo. Y si quiero dar las gracias, pues, por ejemplo, a Carlos Figueres y Jesús Seras, que son los que normalmente presentan los vídeos culturales, que me han dejado este gran honor de ser el que presente el primer programa de este curso político de esta temporada. Voy a decir el programa porque luego me pongo la camiseta de la hora del café y ya hablaremos del programa. También quiero dar las gracias, por supuesto, al presidente del Congreso, que está con nosotros, seguro, por atendernos aquí para hacer el programa, a todos los que estéis aquí y a todos los que nos están viendo habituales de YouTube, de Twitter, de Facebook, y los que lo vais a ver por otros sitios, que ya nos trataremos en las próximas horas de subirlo, tanto programas culturales se van a subir al unísono para que llegue a la mayor persona posible. También quiero dar aquí un abrazo a Pedro Navas, que es alguien que siempre está en todos los directos y muchas veces aquí también en los viernes culturales, que está más interesado. Lo digo porque ha puesto ya en redes sociales, si no, no lo habría dicho, y me dijo que iba a hacer todo lo posible para vernos desde el hospital, y seguro que Pedro pues se va a poner bueno pronto, y su mayor anhelo es el viernes, hoy viernes, hoy y mañana en alta, para el domingo poder seguir a Victoria, Victoria del domingo, y si él puede ir estando recientemente hospitalizado, eso hace el mayor tiempo posible. Y un poquito más de cuestión de agradecimientos y saludos. Así que, ahora sí, buenas tardes, camaradas, buenas tardes, compatriotas. Bienvenidos al programa La Hora del Café, su número 428, que comienza en estos momentos y que estáis invitados a escuchar ya ver. Como decía antes, hoy es viernes 10 de octubre. Además, hoy, si no me he equivocado, mi nota en la agenda, se conmemora el aniversario de la fundación de las FONS, pues el 10 de octubre de 1931. Tenemos algo más
mejor sitio para celebrar que la pantalla de Hawái, siempre lo digo, soy muy pesado, porque siempre me pasa cada vez que subo esas escaleras, suena a la primera planta, tanto para hacer un programa, dar una charla, presentar un libro, lo que sea, o simplemente como oyente, me acuerdo que en estas escaleras las han subido pues las personas que tenemos ahí todas en las imágenes, la inmensa mayoría de ellos asesinados por los buenos y siempre pues, que son es decir, estáis siguiendo los pasos de nuestros jugadores y siguiendo el lugar donde iban a comerse. Y vamos a hacer desde aquí este programa y también tengo el honor de estar acompañado nada menos que de otros nacionales. No sé cuánto tiempo vamos a seguir que son Norberto Pico y Maldonado de la Ponsi. Que os voy a presentar ahora mismo y ya luego nos metemos en faena con lo que vamos a tratar. Buenas tardes, Norberto. Muy buenas tardes, Jesús. Muchísimas gracias, como siempre, por hacer estos programas y por invitarnos. Pues te recuerdo la duda, más estar hablando de dos veces nacionales hasta que quedamos tres. Pues mirar los tres nacionales. Además, el triunvirato es una institución muy acorde con lo que hoy se conmemora, ¿no? Que es el aniversario de la fundación de la FOR, que estaba dirigido por un triunvirato. Así que, bueno, no puedo algo más, está invitado. Bueno, estás invitado, pero no va a ser yo formar parte del triunvirato. Y buenas tardes. Pues yo creo que hasta el 31 de diciembre lo vas a ir diciendo, ya con la boca pequeña, pero a partir de 1 de enero ya te va a sobrar el vestido de los dos nacionales. Bueno, pero las cosas. No quiero la papi, ¿no? Porque eso no va de. Bueno, como madre, ¿no? Madre uno como madre. Vamos a hablar de muchos que no la conocen. Y otros que conocen a muchos padres y ya decidirán cuál es el de verdad. Vamos a tratar varios temas en cuestión. Vamos a tratar dos temas principales y luego vamos a abordar, o entre medias de ellos, o van a salir otros tres temas enumerados. Vamos a hablar, por supuesto, de octubre, de todos los días de 2 de octubre, Día de la Hispanidad, Día de la Nacional, Día de la Raza, del Corporativismo. A la vez, con esa fecha, y precisamente por ser la fecha que es, se va a celebrar una acto en Vitoria que no anunciado ya de los últimos meses en redes sociales, un acto que convoca para la España de la Cross Vitoria. Vamos a hablar de ese acto, vamos a hablar de las razones por las que acudir, vamos a hablar de esa propaganda contraria, incluso amenazante en muchos términos de mucha prensa contra nosotros. Vamos a hablar de otro tema que lo hemos titulado el régimen de 78 traidor y corrupto, que no solamente es ser corrupto, sino también cuando utilizas el poder para cosas distintas de las que tienes que hacer y obviamente que traidores pues lo sabemos en el momento. Y luego también digo que van a salir a colación de una manera colateral, no sé si ahora o bien porque los saquemos nosotros de tres temas. Uno, estamos aquí apesadumbrados porque nos ha dicho Pepillo Loco que nos va a sacar de la boca. No lo sabemos. Yo creo que todos hemos dicho esta mañana cuando hemos oído la noticia de Toca y las Abrevas. Yo creo que por lo menos para la fiesta más hemos utilizado. También vamos a mencionar cómo el Partido Popular no nos ha extrañado en absoluto. Se le ha caído la careta una vez más con el tema del aborto a raíz de esas declaraciones, esa carta de COVID diciendo que por supuesto está a favor de matar niños, y lo dice de otra manera, la interrupción voluntaria o del embarazo. El rocío de la luz y se vuelve a atender. Cuando es un aborto ya lo has interrumpido y el niño ya no vuelve. Entonces es un objetivo más de lo que está. Y el otro tema, pues si da tiempo, pues haré una ronda de los invitados principales que si es verdad lo de la alto todos sabemos aquí que la ley es puro y se han firmado el acuerdo entre los que lo han firmado, pues ya sin más dilación pasamos a los temas de por lo menos los dos primeros y luego se da. Empezamos con el tema del acto de Vitoria,
aquí hablar, pero complicado que quiera hacerlo de lo que representa la hispanidad, sí, que no confundir con lo que se mejora la hispanidad. Pero sí hace falta recordar por qué hay que hacer este tipo de actos y por qué precisamente en Vitoria. De hecho, sabéis que en estas semanas últimas, desde que hemos empezado el café después del verano, acompañamos a los programas unas encuestas que están teniendo más o menos satisfacción, en los cuales yo hago una pregunta, yo pongo yo la pregunta, y entonces pues mucha gente opina y mucha gente vota, como sí o no, a la encuesta. Hemos hecho dos preguntas. Una es si son necesarios este tipo de actos por la Unidad Nacional o si es necesario para la Unidad de España. Y la otra pregunta que hemos hecho es de si los problemas de tener traiciones y corrupción todos los días, si es solamente por el gobierno de los Sánchez o por el. Vamos a empezar por el tema del 2 de octubre. Y tenía por ahí un vídeo preparado, que al final no podemos, si Alberto no podía aparecer, de un vídeo cortito en el cual invitaba a la gente, a gente de bien de toda España, fascistas y no fascistas, a ocurrir el 2 de octubre a Vitoria. Y claro, es una tontería poner un vídeo de un minuto, pero es una certificado para que pueda decir las razones. Así que nosotros vimos un poquito por qué se hace ese acto allí, las razones por las que hay que acudir y si es como pensamos, incluso más necesario que nunca acudir, aunque nos digan que la unidad de España es fundamental. Bueno, pues efectivamente vamos a celebrar lo que somos, nuestra identidad y lo mejor que hemos aportado a lo largo de la historia a los españoles. Eso es lo que se celebra el día 12 de octubre, que es oficialmente fiesta nacional de España, pero lo que se conmemora es el Día de la Hispanidad. Se celebra no solamente en España, sino que en otros distinta intensidad, pero se celebra en otros muchos lugares, ¿no? Y pues mira, a colación de lo que has hecho, yo creo que es importante hacer pedagogía con esto de la hispanidad, ¿no? Aquí hay, aparte de los habituales, es decir, aparte de la izquierda y muchos liberales que se avergüenzan de la hispanidad, pues ahora aparecen otros patriotas que parece que quieren hacer una enmienda a la hispanidad, ¿no? Desde mi punto de vista, completamente equivocados. La hispanidad es el episodio más glorioso de la nación española. Cuando la nación española se vierte al resto del mundo y lleva lo que somos los españoles, lo que fuimos los españoles, a prácticamente todos los continentes, ¿no? Generando una nueva civilización, una forma de ser española que ha quedado internada en buena parte del mundo. Por lo tanto, como patriotas españoles, evidentemente celebramos la hispanidad, evidentemente nos sentimos muy orgullosos de la hispanidad. Otra cosa es lo que ha sucedido en buena parte de los países educados bajo el signo de la hispanidad a partir de que se independizaron de España. Y a partir de ahí, evidentemente, la responsabilidad de no es de los españoles y buena parte de estos pueblos pues, han sufrido una degradación que, por cierto, en algunas cosas es muy similar a la que hemos sufrido los propios españoles, ¿no? Entonces, hay muchos casos en esa impugnación de la hispanidad porque estamos sufriendo una invasión de personas venidas del extranjero y entre ellos muchísimos venidos de Hispanoamérica, muchos de ellos pues que ya no tienen esa fibra, esa pulsión, esa identificación con la hispanidad tal y como nosotros la reivindicamos, ¿no? Muchos de ellos también, pues incluso pues, caen en las bandas delincuenciales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hay algunos, también, por ver, muy torpemente, hacen una impugnación de la hispanidad. Bueno, como hay muchos hispanos que vienen a España, nos resultan molestos, pues digamos aquella tontería de que mejor no hubiera creado la hispanidad, ¿no? Es algo parecido, por entendernos, como algunos molestos con que la bandera de la defensa de la naturaleza pues la hagan los ecologistas progres movidos por no sé qué intereses oscuros, pues dicen, pues mira, como no estoy de acuerdo con estos ecologistas, pues a mí no me parece mal que se incendien los bosques o que se llene de basura los océanos, ¿no? Una estupidez gordísima. Una cosa es que uno tenga todas las diferencias del mundo con los ecologistas y otra cosa es que no solamente no defiendas la naturaleza como patrimonio natural, en este caso de los españoles, sino que encima pues digas que hay que atacarla, ¿no?
Luego las otras tasas absolutamente distintas. Reivindicación de la hispanidad, por supuesto que sí, como patriotas que somos. Rechazar la inmigración masiva porque en España ya no cabe más gente, vengan de donde vengan, pues por supuesto que también, ¿vale? Así que yo creo que es sencillo de entender, pero habrá que repetirlo hasta la saciedad porque parece que últimamente pues, andamos un poco desnortados con algunos de estos temas, ¿no? Y efectivamente pues vamos a celebrarla en un sitio que está intimísimamente relacionado con la hispanidad. Y no solo porque de Vitoria, a la vez, pues uno de los grandes apóstoles de la hispanidad, como es Ramiro de Maeztu, sino porque las provincias vascas, todas ellas aportaron muchísimos de los protagonistas de esa gloriosísima página de la historia del universo, que es la hispanidad, ¿no? La conquista y la evangelización de América y también de otros territorios en Asia, en África, en Oceanía y prácticamente todos los continentes, ¿no? Entonces, ¿qué mejor sitio que celebrarlo allí? Estarán los que digan que es una provocación. ¿Es una provocación que se haga un acto en Vitoria? Sí, es una provocación. Pero la provocación no está en que lo haga Falange Española, que lo quiera protagonizar Falange Española. Es que lo que es provocador a día de hoy en España, no solamente en el País Vasco, sino en Cataluña, en Galicia, en Castilla, en Madrid, en Andalucía, lo que es provocador es la propia España, el propio concepto de España, ¿no? Entonces, si quieren decir que es una provocación, pues sí, vamos a provocar porque efectivamente lo que hay que hacer es que haya debate y que se hable de España y de la hispanidad. Y para provocarlo, pues tenemos que seguir de blanco de algunas pedradas de algunos incautos, pues nada, así sea, que tengamos la puntería, porque si no la cogeremos y la devolveremos. Así que, efectivamente, ¿es una provocación ir a Vitoria? Lo es, pero no porque lo haga Falange Española, sino porque España es hoy una provocación. Sí, ahora vamos a dar su opinión, Manolo, a los dos temas, tanto lo que hay que celebrar y por qué hay que ir allí. Cuando estaba comentando Norberto en la primera parte de su intervención, esa relación entre inmigración ilegal y, por cierto, que no todos los inmigrantes ven por patera, la mayoría de los inmigrantes en llegar a España han venido por el aeropuerto de Barajas, por el estado de Barcelona, otros aeropuertos. Hay un vídeo muy bueno de Fernando Paz, que además yo sé que la ha movido por redes sociales Norberto y he estado hablando con Fernando de este vídeo. En 10 minutos hace un recorrido perfecto de lo que es la inmigración como problema y cómo precisamente los poderosos, casi todo lo encausa al Partido Popular y a Isabel Díaz Ayuso, cómo lo utilizan en sus intereses y por sus bastardos y fines y objetivos. Y os lo recomiendo, está por ahí en YouTube, el vídeo de Manuel, ambas cosas. ¿Por qué restaurar la realidad y por qué hay que ir en concreto a Vitoria? Pues yo creo que la primera pregunta está más respondida por parte de Norberto, sería repetirle, porque no me caso. Y la segunda es la que yo quiero incidir porque es que nadie levanta la bandera de España en Vascongadas, en Cataluña y en otras naciones. Es muy lamentable, es muy triste, pero llevar una simple bandera de España en la cazadora o en el llavero, que puede suponer en esos sitios que te pegue una paliza y te deje medio muerto, además, con la complicidad del sistema, de los gobiernos autonómicos, de la fiscalía, de la policía y de los jueces, que lo van a ver y haber hecho una provocación. Yo me pregunto por qué nuestras Fuerzas Armadas, en lugar de desfilar por la castellana, no desfilan por la avenida de Ramiro de Maeztu, justamente al lado donde vamos a estar el domingo, que serían bien recibidos. Pero es que lo fácil es hacerlo aquí en Madrid. ¿Por qué no desfilan en Barcelona, por ejemplo, hace años? En algunas partes de Galicia incluso. Es que es muy fácil ir de uniforme recién limpio, recién planchito, la bolsa de experiencia, pero es un sitio fácil. Aquí hay que mojarse. Y la Unidad Nacional de España, donde está fundamentalmente en peligro, es en Vascongadas, en Cataluña, con Galicia, más lejos.
independientemente de que en el resto de España el sentimiento de patria, de unidad indivisible se esté perdiendo desde hace décadas. Concretamente, desde el año 78, en el que se promulgó esa basura de constitución, de la que ya opinamos en su momento, que había una que no, y el tiempo nos ha dado razón de que esa constitución es una auténtica basura, una copia, que ha creado el siguiente reino de Taifa, donde en gran parte de ellos, especialmente, se reniega del hecho tan maravilloso que supuso el descubrimiento y la evangelización de Hispanoamérica y de otras partes del mundo, y que sin ninguna duda es la obra más importante de España en nuestra historia. Por eso a veces me pregunto cómo pueden haber determinados autopatriotas que califican así y que reniegan, como ha dicho Norberto, porque lo asocian a esa inmigración ilegal, a esa banda latina que viene. No sé, también es como decir reniego de España y los españoles, pero una parte de hijos de puta, como los etarras o los miembros de Blanco, han estado asesinando a tuiteras españoles durante 50 o 60 años. Es que hijos de mala madre, hijos de perra, los ha habido y los habrá a lo largo de la historia, en Colombia, en Ecuador, en San Sebastián, por Madrid y más lejos. Entonces, esa auténtica equidistancia en la que a mí me lleva a pensar que unas cabezas presuntamente lúcidas del patriotismo español no, o están lúcidas o no son ni representan al patriotismo español, por supuesto, representan a los marxistas. Nosotros vamos a estar el domingo en Bajongadas, Jesús, para decirles que Bajongadas, cuando ha sido importante, junto con los ciudadanos que han nacido allí a lo largo de la historia, es cuando ha fortalecido el proyecto de unidad nacional, el proyecto de España, de ejemplo, más allá de nuestros mares. Podemos recordar hablar de Leto, a Churruca, por supuesto a Juan Sebastián Elcano. Podemos recordar a Unamuno, a Pío Baroja, o sin ir más lejos, a Ramiro de Macho, justamente asesinados por los amiguetes, por los colegas de los separatistas y de los socialcomunistas que gobiernan en la Moncloa. Que es raro, por cierto, que la calle todavía en Vitoria, a pesar de leyes de memoria o de memoria democrática como la que sufrimos especialmente los separatistas. Por eso vamos a estar ahí el domingo enarbolando nuestras banderas, diciendo lo que tenemos que decirles, intentando recordar a los más jóvenes que lo que les están contando hoy en día en los colegios, institutos y universidades es mentira. Se tapan los asesinatos de las criminales, como también se tapan los asesinatos de esas otras bandas criminales de la Segunda República. Están escondiendo el crimen, el secuestro, la tortura, el genocidio. Esto que le gusta hablar mucho del genocidio, pues en los años 30 del siglo pasado en España se produjo un auténtico genocidio, porque una parte de España, concretamente la socialcomunista y la separatista, quería acabar, pero física y literalmente, con la mitad de la población de este país. Y contra esa situación, pues entre otros los falangistas, que no renegamos de ellos, nos levantamos en armas, por supuesto, porque era matar o morir. Estaba más claro y más diáfano que ninguna otra cosa, y porque la unidad de España, sus tradiciones y culturas estaban más en peligro que nunca, quizás como están hoy en día. Durante estos últimos 40 y tantos años de Constitución, hemos llegado a esta situación de degradación en la que hay que explicar que España es una indivisible, porque por mucho que la Constitución no lo es. Y lo vemos a diario en ejemplos de igual que gobierne el Partido Popular o el Partido Socialista, que no es así, no se defiende esa unidad, hay 17 lenguajes distintos, 17 sistemas educativos distintos, 17 sistemas sanitarios distintos, 17 regímenes fiscales distintos. Si tienes la suerte o la desgracia de nacer en Vallecas o en Hernani, pues tu vida más o menos distinta. Y el que no lo quiera ver así es un estúpido o es un imbécil, que puede ser algo por la vez. Así, algunos vivían en Vallecas, están muy orgullosos de ello hasta que se dieron cuenta que en esa de Galapagar no se podía vivir bastante mejor. Antes de pasar al siguiente tema, quiero que deis un repasito a lo que se os haya quedado pendiente. Habéis comentado los dos esos posibles incidentes que puedan ocurrir y habéis hablado de que nadie levanta la bandera de España en muchas partes de España, por lo menos no la levanta con el ímpetu que habría que levantarlo y con la naturalidad. Y la prueba de que nadie lo levanta es que se está movilizando, se está liando porque los falangistas van a ir, no se hace con cualquier acto de PP que pueda haber en Vascongadas o en Navarra o en Cataluña todos los días o incluso de voz. Es decir,
el enemigo de España sabe de verdad quién es su enemigo. O sea, sabe que el régimen de 78 les ha permitido llegar a donde han llegado y aunque haya otros que les puedan resultar molestos, pues saben que, bueno, que más tarde o más temprano pues van a tragar. Y no solamente manifiestan en contra de los falangistas, y otros que no haya falangistas, que sin duda va a estar en Victoria es lo mismo. Los que se manifiestan no solamente son unos tipos que ideológicamente estén en la acera de enfrente, de otras cosas también, sino que son unos tíos que primero odian a España, la odian a muerte, y la odian a muerte, pues, iba a decir segundo, que han representado, o sea, han demostrado ese odio a muerte asesinando españoles por el mero hecho de ser españoles. Y este régimen del 78 nos los ha vestido como parte del régimen, parte del sistema, como los buenos de la película, y de hecho los tenemos en todas las instituciones. Es decir, si el viernes la prensa recoge que ha habido incidentes o que ha habido una provocación de los falangistas que han ido a Vitoria, nos van a poner como que hay unos que han ido a provocar y que los otros, pues que los pobrecillos nos han hecho nada más que tenemos fascistas aquí ocultando que esos tíos han estado dando vivas a ETA hasta ayer mismo, cuando no han estado quemando las calles, asesinando o acojonando a los españoles que hay allí, algunos obligándoles a irse. El otro día se conmemoró, en esta misma semana, creo que fue el mismo 7 de octubre, que hace 45 años se asesinó a un estanquero que casi nadie dijo que era fascista. Hace 45 años, una de esas víctimas que era precisamente una persona que estaba intentando traspasar su negocio para irse allí porque la iban a hacer la vida imposible, tan imposible hizo la vida como que la asesinaron. Y de ese asesinato no se habla nada. ¿Por qué? A lo mejor porque era fascista. Entonces, no solamente estamos en el lado bueno de la historia, es que los de enfrente hay que decir una y mil veces lo que son. Bueno, vamos a ver, no está muy claro si va a haber muchos incidentes o no, es verdad que por ahí por internet. No, digo provocación. Sí, bueno, en internet circulan algunas convocatorias, pero son convocatorias de organizaciones ultraminoritarias, porque hay que normalmente hacían uso de la violencia para impedir a cualquiera de los que manifestase en contra de sus posiciones, para tratar de impedir que se manifestasen cualquiera de los que no compartían con ellos sus posiciones políticas, pues son los que gobiernan ahora. Entonces eso ya no se manifiestan, porque eso ya tienen las instituciones en su mano. Es decir, el mundo patas uno está completamente desmovilizado en lo que es a nivel de calle, porque ellos ya están en los gobiernos, pero no solamente en los gobiernos de las ciudades y los pueblos vascos y navarros, sino que están en el gobierno, en los gobiernos autonómicos e incluso condicionando el gobierno en Madrid. ¿Vale? Hemos asistido en los últimos años a ver cómo el representante del brazo político de ETA, que se llama Bildu, pues presumía de que Pedro Sánchez comía de su mano y que no había nada en el gobierno de España que se hiciese sin la aprobación. Y es que es verdad, porque la aritmética parlamentaria obliga a eso, y por qué Pedro Sánchez, en su afán de perpetuarse en el poder, está dispuesto a lo que sea con tal de seguir teniendo el apoyo de todos los socios, entre ellos de los que han apoyado el terrorismo etarra a lo largo de las últimas décadas, ¿no? Entonces, veremos a ver quiénes son estos que quieren manifestarse contra nosotros, pero bueno, como hemos manifestado, pues no tenemos ningún miedo y que sea lo que tenga que ser, ¿no? Vamos a recordar, esto sí que es verdad, en este acto vamos a aprovechar para recordar a aquellos que precisamente por no querer arriar la bandera de España en las magníficas provincias de Guipúzcoa, de Álava y de Vizcaya, pues fueron asesinados, ¿no? Y nos cabe la gloria de decir que algunos de ellos pues fueron falangistas, ¿no? Falangistas que no tenían escolta, falangistas que no se escondían, que decían públicamente que eran falangistas, y eso les costó la vida, ¿no? Entonces, vamos a aprovechar nuestra presencia allí el 12 de octubre para recordarlos, porque creemos que merecen el homenaje y porque además, si no se lo hacemos nosotros, no se lo va a hacer nadie, porque este régimen ya sabemos que hay víctimas de primera y víctimas de segunda, y desde luego los falangistas pues no somos el gusto de los
que manden, ¿no? Ni a la derecha ni a la izquierda, ¿no? Así que tenemos nosotros los que tenemos que recordarlos. Pero por lo demás, insistir en esa idea, es que los que asesinaban, el grupo político que daba cobertura a la banda terrorista ETA, ocupa hoy los gobiernos, ¿vale? Y entonces, pues, claro, ya no necesitan manifestarse, ya no son oposición a nada, son el gobierno, ¿vale? Es la degradación a la que ha llegado este régimen del 78. Así que tenemos que recordárselo nosotros el próximo domingo en Vitoria. Así es, Manuel le ha dicho muchas veces que ETA no mata, no sale a no necesita matar para conseguir sus objetivos. Me la comentaba Norberto, no necesitan tampoco hacer manifestaciones multitudinarias en contra de no sé qué, porque son ellos los que ahora mismo representan el no sé qué, es decir, son los que están haciendo todo. De hecho, en el tema de la inmigración, son ellos los que son partidarios de la invasión, en muchos casos la invasión que fuera lo más posible ajena al tema de la hispanidad, por aquello, igual que en Cataluña, de que no se vieran rodeados de personas que hablaran un idioma que no quieren hablar ellos o que representaran a hispanidad, por lo tanto ya desde de España, pero ahora mismo son ellos los que están de distintas generaciones redes sociales de peleas entre batasunos y los nuevos vascos, y la verdad que alguno va a tener que cambiar de opinión, más que nada porque se está quedando suficiente, por lo tanto va a recordar de perder. Manuel, evidentemente, sí que hay que recordar de vez en cuando eso, que aunque nos quieran pintar a nosotros como los malos de la película y nos vienen ya 50 años pintándonos así, hay que recordar de vez en cuando lo que ha sido esta, lo que se ha y como muchas veces el separatismo catalán ha conseguido objetivos y fines con las bombas y los tiros de ETA. Sí, hombre, la ventaja que tiene Bajugadas o Cataluña son más que evidentes y fundamentalmente Bajugadas han sido conseguidas a punta de pistola o a base de bombas lapa o de asesinatos indiscriminados, como por la casa cuartel de Zaragoza. Eso es así, por mucho que lo quieran callar los demócratas de turno, que no venden la transición como un periodo, vamos, era el paraíso en la tierra y el periodo más feliz de la colonia en España a lo largo de sus cuantos siglos de historia. Pues hay que ser más canales, hay que decirles que no es así. Hay que levantar la verdad, hay que decir que hay casi una tercera parte de los asesinatos cometidos están ahora mismo sin que haya culpables, sin que nadie, todas las víctimas, los familiares, hayan sido capaces de por lo menos mirar a la cara a esos criminales que cobardemente, ya sabes, porque estos, como los que van a lanzarnos gritos o piedras el domingo, si se acercan al presidente, son relativamente valientes, pues eso, a través del tiro en la nuca, el coche bomba o un autobús cargado de explosivos al lado de un cuartel. Y en esto son muy valientes. Hay que recordarles que cuando les estuvimos enfrente, en las mismas condiciones, allá por los años 30 del siglo pasado, nos duraron bastante poco. De hecho, quedaron subcampeones. En aquel torneo quedaron subcampeones. Nosotros fuimos campeones y ellos fueron los subcampeones. Eso hay que decirlo claro cuando nos pusimos enfrente en las mismas condiciones, en situación de igualdad. Y esto que a lo mejor no le gusta oír a los demócratas, han promulgado leyes, además han dictado precisamente de ETA y de su brazo político, que son los que han influido mucho para que la ley de memoria histórica, de memoria democrática, esté en vigor e intenta acabar, por ejemplo, con los que estamos en el cero ahora mismo, con estas ideas, implicaciones legales, si pudieran físicamente también lo hacían, que no les quepa ninguna duda, pues son los que el domingo no van a recibir, ya sabemos en qué condiciones. Bueno, la China sabrá hacer su trabajo, la Policía Nacional sabrá hacer el suyo y la Guardia Civil sabrá hacer el suyo. Que para eso se han dedicado toda la mañana, por ejemplo, y a llamarnos, pues estaban sumamente preocupados. Les he dicho que nosotros, que ya nos conocen bien, que nosotros vamos a decir lo que tenemos que decir aquí, delante de un micrófono a que nos quiera escuchar y que el problema es suyo, que es lo que tiene que garantizar la seguridad del acto y de los manifestantes. Y si ponen patas arriba a Vitoria el domingo, toda esta banda de energúmenos, será problema de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que no son capaces de prevenirlos o siempre, yo tengo la convicción de que son capaces de ponerse visto a actuar y son capaces de ser demás. El problema es que reciban órdenes como las que recibió la Policía Nacional en Madrid cuando la final de la Vuelta Ciclista a España, donde se dan las órdenes oportunas para que se deje hacer. Entonces, también digo una cosa, luego va a mencionar de policías heridos a causa de los incidentes, y es que más tontos son ellos
si a pesar de las órdenes recibidas se dejan apedrear, apalear y humillar. Sí, yo con un uniforme, muchas órdenes que me dieran, yo no cumplía esas órdenes, sobre todo cuando otras cosas peligra mi integridad física y la persona a mi alrededor. Pero bueno, digamos que de mercenarios está el mundo lleno y hemos tenido pruebas en este país durante los últimos casi 50 años. Por lo tanto, Jesús, nos vamos a estar en Vitoria, vamos a ganar nuestra bandera de España, nuestra bandera de la Falange, y vamos a decir lo que creemos que tenemos que decir allí a los cuatro vientos, y nos van a escuchar sí o sí. Porque como tú bien dices, lamentablemente no han sido pocos camaradas han sido asesinados. Todos recordamos cuando se decía en aquellos años, de alguna manera, han asesinado a un extranjero, como a un taxista, a un vendedor de periódicos, a un policía mundial. Hay que recordar que el primer cargo público que se asesinó en España después de fue un concejal de Irún que era vieja guardia y era miembro de la Falange, además como virtuoso. Y este tipo de cositas hay que recordarlas porque a los demócratas se les olvida. Lo que pasa es que solo se preocupan cuando empezaron a asesinar, más como disputas internas, a los concejales del PSOE, luego a los del PP, que después 20, 25, 30 años después. Eso hay que recordar las cositas, ¿entiendes? Pues cuando se asesinaban militares, a policías, a guardias civiles o a falangistas, siempre se decía que algo habían hecho y además bastante habían oprimido al pueblo vasco y que se habían bien merecido. Y todos recordamos cómo, ¿verdad? Cómo se les enterraba, se les podía enterrar allí, y si no, se les largaba de allí directamente por la puerta de atrás sin que hubiera muchos casos, ni un mísero sacerdote que lo quisiera un padre nuestro. Porque esa es la historia lamentable de las pongadas durante aquellos años, y hoy en día no se matan, pero hoy en día hemos visto ejemplos hace bien poco, en los meses de agosto, en las fiestas preliminares de los pueblos, la ciudad de la Ponga, en las que el separatismo y el terrorismo están más que presentes y que se coarta la libertad de la gente de circular y decir lo que opinan. O sea, ese apartheid que se ha producido en las Pongadas durante los últimos 40 años se sigue produciendo. Y la gente que ha salido de allí, porque es más que cierto, de que le volaran la tapa a los sesos o volaran con su coche, no ha regresado, ni quiere regresar. Eso hay que recordarse el domingo en Vitoria, se lo vamos a recordar, por supuesto, a toda esta banda de demócratas de pacotilla, que por cierto dejan el gobierno de España ni más ni menos en manos de golpistas, separatistas, de prófugos y de terroristas. Porque hay que recordar que la portavoz de Bildu en el Congreso está condenada por terrorista y por señalar, entre otras cosas, a nuestros camaradas para que fueran asesinados por el poder. Y eso hay que recordarlo. Así es. Pues vamos a pasar al otro tema, recordando que el viernes, hoy, estamos hablando de que el domingo va a haber un acto en Vitoria, un acto por la Unidad Nacional, un acto más necesario que nunca, y estáis invitados todos los que me estén viendo, porque me consta que este programa se está viendo ahora mismo, y aquí el domingo lo van a ver personas en toda España y todavía puedan asistir allí a las 12 del mediodía en la Plaza de la Provincia. Así es, en Vitoria. Vamos a pasar a otra centuria, aparte de estos que nos hemos estado refiriendo a ellos, que son, como decían antes, malditos sean por su odio a España y malditos sea por lo que han hecho representando ese odio a España. Vamos a mencionar de pasada, no vamos aquí a tratar temas de corrupción y demás, pero raro es el día que no vemos un caso nuevo de corrupción en la televisión. Es más, si no parece nada nuevo, parece como que ya se hubiera en un video anterior y ya que ha borrado un plumazo. Si no sale en las noticias un nuevo chascarrillo relacionado con el puterío de ciertos políticos o con sobres o demás, parece como si ya no hubiera razones para gritar a los cuatro vientos que este gobierno es. Y a la vez, todos los días, bien por temas relacionados con el separatismo, bien por otro tipo de tradiciones, raro sería también que no vemos una noticia relacionada con la traición a España por todas y cada una de las estructuras del régimen. Entonces, es malo tener un gobierno corrupto, pero bueno, si se realizaba sus funciones para el resto de cosas bien, bueno, pues nadie quiere tener un gobierno de ladrones, pero si en el día a día los españoles pudieran preocuparse de sus problemas y no un gobierno que les generara problemas, sino solamente no todos solucionaran, pues bien está. O mal está tener un gobierno traidor, pero bueno, el tema de las cuentas, se mete uno en el bolsillo, no utiliza los cargos para
para beneficio personal, pero hasta aquí tenemos lo peor, es decir, tenemos gobierno corrupto y gobierno traidor. Y dentro de unas instituciones corruptas y de unas instituciones traidoras. Por lo tanto, nos hemos preguntado muchas veces, cuando hablas con la gente y está como loca, y yo os voy a preguntar a vosotros, de que se cambie el gobierno pensando que con un cambio de gobierno se van a solucionar unos problemas que durante 50 años se han ido generando y amontonando, porque ninguno de los gobiernos que ha pasado por aquí no solamente no se los haya intentado solucionar, es que ha vivido de esos problemas. Es decir, Roberto, ¿esto se soluciona con un cambio de gobierno, de tener un gobierno corrupto y traidor? ¿O es que el régimen del 38 es corrupto y traidor y pongas a quien pongas ahí, va a seguir igual? Bueno, pues no hay que hacer un gran ejercicio de Es fácil la pregunta. para contestar, ¿no? Que se ha conquistado toda la historia, es que ya hemos tenido cambios de gobierno. Es que después de la transición, en nuestros inicios balbuceantes, donde el secretario, el ministro de secretario general del movimiento, fue el primer presidente del gobierno de España, pero después vino ya un largo periodo en el que gobernaba el Partido Socialista Obrero Español. Y durante mucho tiempo, pues había buena parte de los españoles que ponían todas sus esperanzas en un cambio de gobierno. El cambio de gobierno se produjo y lejos de solucionar los gravísimos problemas que venían ya apuntándose en España, pues los afianzó. El gobierno dejaría afianzó el modelo autonómico, dándole a los separatistas vascos y catalanes muchísimas más competencias, incluso de las que les habían dado en época del Partido Socialista. Se ahondó también en la entrega de la soberanía nacional, tanto política como económica, a instituciones extranjeras. Entonces, todos los problemas que había habido durante la etapa socialista, que se venían apuntando, se venían gestando, se consolidaron en el gobierno de José María Aznar. Había otra parte de los españoles que puso nuevamente esperanza que no el cambio de gobierno, y el cambio de gobierno produjo trágicamente con aquel 11 de marzo, y aquello dio como resultado el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Y a partir de ahí ya es la debate que continúa, porque cuando uno piensa que no puede haber un presidente de gobierno peor, pues llega otro y dice, sí, aquí estoy yo. ¿Vale? Cuando uno piensa que Zapatero era insuperable, pues llega Mariano Rajoy y efectivamente supera en inutilidad a lo que había pasado con el Partido Socialista. Y después de Rajoy, uno pensaba, no puede ser peor que la suma de Rajoy y Zapatero. Pues sí, sí que podría ser. Tenemos a Pedro Sánchez, ¿no? Pedro Sánchez acompañado de toda la purrela anti-española, separatista, terrorista, con esa experiencia de años, poner las esperanzas en un cambio de gobierno con los mismos actores, pues no sé, es un poco estúpido. No sé si lo has apuntado al inicio de la presentación o lo estábamos hablando antes de comenzar el programa, como algunos que esta semana parece que se han caído del guindo y dicen, el Partido Popular es un partido abortista, porque ha hecho unas declaraciones por escrito Feijóo, efectivamente, diciendo que es un partido abortista, no sé, pero ¿cuántas veces se van a caer del guindo? ¿Cuántas veces se van a caer del caballo en materia de no defensa de la vida, en materia de no defensa del derecho a concebido y no nacido por el Partido Popular? Que lo han dicho por activa, por pasiva y por peripráctica, como en el asunto de la memoria histórica o memoria democrática. Pero ¿cuántas veces tiene el Partido Popular que condenar al franquismo y renegar de sus ancestros, ministros de Franco, para que la gente se dé cuenta que sí, que también son partícipes de la memoria democrática? ¿Cuántas veces tiene que pasar el Partido Popular con los separatistas y seguirles dando competencias para que la gente caiga en la cuenta de que sí, con el Partido Popular también avanza el separatismo? Bueno, pues típicamente aparece alguno que dice, estoy muy decepcionado con el Partido Popular. Sí, pues está decepcionado con el Partido Popular, háztelo mirar, porque es que el Partido Popular ya no puede decepcionar a nadie. Es transparente en su podredumbre, en su progredumbre, ¿vale? Entonces, es absolutamente absurdo. Con lo cual, pues efectivamente, a la dificilísima cuestión que me plantea un cambio de gobierno, lamentablemente
lamentablemente no va a solucionar nada. Lo que se necesita es un cambio estructural, sus estructuras políticas y estructuras sociales, económicas y de todo tipo. Eso evidentemente no es sencillo, eso evidentemente no se puede producir incluso con las mismas normas del régimen del 78, y lo que hay que ir es a instaurar una nueva legitimidad. ¿Vale? Entonces, la legitimidad no tendrá que venir de los actores en el juego hoy en día, es decir, no confiemos en que los mismos que han producido un problema vayan a solucionar ese problema, porque eso es absolutamente imposible de que se produzca, ¿no? Entonces, serán nuevos actores los que tendrán que protagonizar un cambio radical, un cambio revolucionario, si queremos decirlo así, e instaurar una nueva legitimidad que venga a defender la nación española frente al separatismo, que venga a defender al pueblo español y a su soberanía frente a la injerencia extranjera, que venga a defender la justicia social. Todo eso habrá que hacerlo a partir de un nuevo modelo político, porque es inviable que se produzca todo. Así es, Manuel, como bien ha comentado Alberto, no se puede llevar el asador, ¿no? Pero desgraciadamente va a haber millones de españoles, no sé cuándo va a haber la próxima contienda electoral, que sí que van a depositar su voto en una opción, unos como sí y otros como al menor, sabiendo, como ha dicho Alberto, que no van a solucionar prácticamente nada. Entonces, por lo cual, el problema ya por elevación no solamente se lo podemos achacar al régimen de las instituciones, sino quizás también al pueblo que ha generado este régimen. Es decir, si han inventado un sistema en el cual, si tú convences al pueblo de que te vote a ti, pues tú ya has hecho tu parte. O sea, la culpa empieza muchas veces. Si te engañan una vez, la culpa es de que te engañan. Si te engañan 15, me parece que la culpa ya es tuya. Y el pueblo español lleva 50 años haciendo, como bien ha comentado Roberto, que esos pirómanos que han prendido el bosque sean los que se nos presenten como bomberos. Sí, la sociedad además, Jesús, está cada vez más dividida, más enfrentada. Estamos, aunque no parezca, en un relacionismo un poco larvado, en el que hay posiciones totalmente inamovibles, en el que hay entre 6, 7, 8 millones de votos a cada lado, que da exactamente igual lo que haga el Partido Popular o el Partido Socialista, que le van a votar de una manera o de otra, y luego los que les encanta con unos o con otros, pues ven a la derecha del PP o a la izquierda del PSOE, Podemos, Sumar y toda esta tropa, una salida más o menos para justificar su voto y demás, sabiendo, ellos lo saben, ellos saben que eso no soluciona nada. Es una especie de voto de castigo, pero que no va a solucionar sus graves problemas. Los problemas que tenemos de educación, de sanidad, el problema del paro, de la vivienda, de seguridad nacional, de que no pintamos nada en ningún sitio. Hemos perdido nuestra soberanía a todos los niveles, económica, política, social, militar, que ninguno de ellos lo van a solucionar. Pero da igual, ellos van viviendo en el día a día, cada 4 años echan su papeletita allí, y bueno, pues dentro de 4 años ya veremos. Yo soy muy socialista, yo voy a votar a la PSOE, háganlo. Hablen de putas, hablen de maricones, hablen de que me llevo sobres, me da exactamente igual. Y el PP van a hacer exactamente igual. Da igual que esté la pena de turno, la sede pagada de Génova con dinero negro, que la multa que sea, ya lo sabemos. Da igual, van a tener sus 6, 7 millones de votos que les van a votar exactamente igual, va da igual. Ahí tienen 1,5 millones o 2 de votos, o 3 a cada lado, y bueno, van a tener la opción de votar unos a Vox y otros a los partidos de la extrema izquierda, que tampoco solucionan nada, porque al final terminan cayendo y apoyando a que está a su derecha o a su izquierda, eso es más que evidente. Pero con eso legitiman el régimen de 78 y legitiman lo que está sucediendo durante muchos años. Yo estoy hasta los mismísimos cataplines del voto útil. Realmente, pues siempre se ha asociado que ese voto útil era que podía votar a la Falange en su momento y no, votaba a primera UCD, luego a Alianza Popular, luego al PP, luego es que ya estoy harto de ese voto útil. Ese voto útil, ese voto perfectamente inútil. Y de verdad que es lamentable que nuestro voto, nuestro caladero de votos no debería venir de ahí, o no solo de ahí. De verdad que es imposible lanzar nuestro mensaje social, de justicia, de vender lo que sí que en el régimen anterior bien, que fue fundamentalmente lo que aportaron los falangistas en el régimen de Franco. Hay todavía los millones de viviendas, la seguridad social, los derechos de los trabajadores que se van perdiendo paulatinamente. Curiosamente,
desde que llegó la Constitución y la democracia a este país. Pero es muy difícil que dentro de este régimen, con las normas impuestas por él, Jesús, seamos capaces de cambiar en nada. Entonces, vamos hacia el abismo, vamos sin frenos y ya no nos podemos agarrar a nada porque es que poco nos queda de agarrarnos. Estamos viendo una situación de degradación durante muchos años. Estamos aquí en esta mesa, y los que estén aquí delante de nosotros, escuchándonos en directo, lo sabéis. Llevamos diciendo lo mismo 40 años. Nadie puede decir que hemos cambiado de opinión. Pues las cosas se van cumpliendo a rajatabla, el país está dividiendo, está enfrentando, la justicia social no existe ni se la espera, y cada uno hace la guerra por su cuenta, y los partidos políticos compiten a ver cuál es más corrupto. Se pelea por cuestiones tan esenciales como el agua. Estamos viendo cómo se deja morir a la gente, como pasó en la Dana de Valencia el año pasado, porque el gobierno de Valencia era del Partido Popular y quien manejaba o tenía oportunidad de manejar, por ejemplo, la UVE o dar las alertas, era el Partido Socialista y esperó a que la gente se ahogara para matarla. Eso sí, contando con la criminal actuación del Partido Popular del amigo Mazón en Valencia. Es que ese es el sistema y el régimen de 78. Lo que pasó el año pasado en la Dana. Eso es ni más ni menos. Ese es el ejemplo de lo que nos espera de aquí en adelante. Y eso justifica en apagones. O sea, no ha pasado en todo el mundo mundial de que un país, encima del nivel de la potencia económica que tiene este país, las posibilidades que tiene este país, se vaya a oscuras, es decir, un día sin luz, sin energía, sin nada, y no pasa nada. Todavía están dándole vuelta a ver quién es el que ha sido culpable, quién ha desenchufado el cable allí. ¿Pero cómo es posible eso? Bueno, pues lo está justificando. Bueno, pues este es el régimen del 78. Pues la gente, como tú me dices, no sé, o es masoquista o es imbécil, las dos cosas, los éticos y los de mala madre. Estamos llenos de ellos, por cierto. Iba a decir que lamentablemente encontramos cada día ejemplos de esa culpabilidad criminosa del régimen del 78, ¿no? Ahora lo ponía un ejemplo, el de La Gana, donde las instituciones, además de forma perversa, ya no es solamente de torpeza, ¿vale? Sino que es, en buena medida, hay elementos para decir, el gobierno central dejó pudrir la situación, ¿vale? Recordamos perfectamente cómo al día siguiente de producirse la Dana, le preguntan a la ministra de Defensa si van a enviar al ejército y con muchísimo desdén contestó que el ejército no está para ciertas cosas, ¿no? Acabaron, por supuesto, enviando el ejército, pero había una intencionalidad por parte del gobierno central en dejar pudrirse aquello para poder echar la culpa al corrupto y torpe de Mazón y del Partido Popular. Entonces, ese fue un ejemplo trágico de cómo funciona el régimen del 78. Pero es que a menor escala lo hemos visto también hace unas semanas, ya no solamente en los incendios, que también, sino hay un caso donde se ha dejado morir a un ciudadano español discutiendo si se le tenía que enviar una ambulancia desde la Comunidad Autónoma de Murcia o desde la Comunidad Autónoma de Valencia, porque el hombre no se sabía muy bien si había caído del lado del límite territorial de la Comunidad Valenciana o del de Murcia. Y el pobre hombre allí se murió esperando que llegase la comunidad ambulancia. O sea, el régimen del 78, el régimen autonómico es un régimen criminal. Eso lo vimos también con la ocasión del COVID. Con la ocasión del COVID tuvimos que ver cómo en algunas comunidades autónomas había camas libres para atender a españoles que no podían ser atendidos en la comunidad autónoma justo de al lado porque estaban saturados y que como funcionan como reinos de taifas, pues no había traslado. En la Comunidad de Madrid se sabía que el hospital de Getafe, por ejemplo, estaba avanzado y que se necesitaban traslados. Y el hospital de Toledo, que está a tiro de piedra de Getafe, estaba vacío. Pero como es de otra comunidad autónoma, no hubo traslados. Y así murieron. No exageramos ni un ápice si decimos que el régimen en el 78 y el modelo autonómico es un régimen criminal. Porque lo es. Porque mata. Bueno, pues es que apostillar ejemplos desde entonces ahora tenemos todos en la cabeza. Pero es verdad que jugando con las reglas del juego, la redundancia de la Constitución y todo su marco legal y demás, es imposible arreglar esta situación porque se va deteriorando.
Entonces queda la esperanza de que tomen ejemplo y hagan lo que he visto que está por ahí el monarca de mérito, que se vaya ya a tomar por el saco, que le haga lo mismo su hijo y demás Canarias que forma la realeza española, haga lo mismo con los gobiernos autonómicos y con los gobiernos centrales, que son tantos, que somos agradecidos, que son tantos miles de personas viviendo del presupuesto, viviendo a nuestra costa. O sea, este país es un país que ya produce poco o casi nada, ya vive de la subvención. Aquí, da igual que tú estés tirado 40 años trabajando y cotizando, que te va a venir el listo de turno, o tú bien dices, pues Patera, o Aeropuerto de Barajas, o puede esperar, y va a tener su dinerito ahí, sin haber cotizado nada, sin haber producido nada, porque claro, somos muy buenos y muy tontos y muy imbéciles, y aquí tenemos el dinero que no tenemos para nuestros nacionales, lo tenemos para todo el que llega, una mano delante y otra detrás, pero que llega a lo que llega, en gran parte, porque al efecto de llamar a España con aquellos Hollywood. Allí no trabaja nadie, allí todos los días 1,5 millones de personas van a tipo atroz, aquí nadie produce nada, hemos quedado, pues eso, para el geriátrico de Europa, aquí somos los que limpiamos el culo a los jubilados suecos, alemanes, finlandeses o británicos, y son los que sí, pero el turismo que tenemos, que a la mínima de cambio, con la sensación de guerra, de conflictos, de cierras fronteras, gasolina y demás, se viene todo estrepitosamente abajo, como vimos en la pandemia. Ese es el tejido productivo de este país. Bueno, pues eso es lo que hemos caído, un país mediocre que no aspira absolutamente a nada, a que haga sol, también se queja cuando hace sol, porque es culpa del cambio climático. Entonces, se queja cuando hace mucho sol, se queja cuando llueve mucho, que no sabemos lo que hemos visto toda la vida en Dios, de que ahora en septiembre, octubre, era la gota fría, la bandana, de que tener mucho cuidado. Bueno, hay que tener mucho cuidado porque si limpiaran los barrancos, limpiaran los cauces y atendieran como deben de atender en verano en los bosques y los montes, pues no había sido incendios atroces. Sabíamos. No, en el régimen anterior, no sé, que había, además había bastante más forestal que ahora. No había HUMES, ni había hidroaviones, ni cientos de voluntarios, ni miles de helicópteros, ni la madre que lo parió. Y no recuerdo yo, ni la crónica se puede leer todavía por ahí, que hubiera incendios de esos sin ir más lejos como los que ha habido este año. ¿Qué está pasando, Jesús? Este país es un país en decadencia absoluta, un país que está, como he dicho antes, en cuesta abajo, sin freno y va directo al precipicio. Y bueno, ¿y eso qué supone? Bueno, supone que no que le interesa a Bruselas, a Washington y demás. Un país dividido, cuanto más pequeño mejor, cuanto menos cosas con mejor. Y la única buena noticia del día, como tú decías al principio, es que si Trump cumple con lo que ha dicho y nos saca de la otra. Es decir, esos recursos inútiles que gastamos ahí para nada, para no defender nuestra soberanía e independencia, por ejemplo, el Ceuta de Melilla o de las Canarias, nos sirven para otra cosa. A ver si es verdad. Como ya llevamos casi una hora de programa y quiero que esos otros tres temas que hemos dicho y lo abordemos aunque sea brevemente, cuando hemos llegado estábamos comentando lo de Trump y la OTAN y decía él que nos van a echar por el pago. Va a hacer un desahogo. Aunque también yo quiero que nos vayamos a la OTAN ya, pero también me jode que venga un tío de otro país y me diga si yo puedo estar en una organización o no. Con lo cual se demuestra que no tenemos soberanía para nada, ni para entrar ni para salir. Quiero que contestéis algo esto de la OTAN. También nos lo han mencionado ya el tema del aborto, pero también quiero que Manuel opine algo respecto de ese Partido Popular abortista, aparte de todos los demás partidos que también lo son, evidentemente. Y solamente un dato, hoy viniendo para acá, me saltó la noticia de que estaba el gobierno muy contento, no recuerdo ahora mismo las cifras, decía que el salario mínimo, sacaba pecho de que el salario mínimo vital ya llegaba a, no lo invento, a 4 millones de españoles. Es decir, están reconociendo y decía que iban a seguir extendiendo. Es decir, lo que están reconociendo es que están haciendo una lesión de pobres a los cuales hay que darles el salario mínimo vital. Es decir, estamos en un declive absoluto. O sea, lo que tendría que estar presumiendo es decir, hemos reducido que el salario mínimo vital, en vez de 1 millón, ya solamente es a 500.000 porque solamente lo necesitan 500.000. No, están encantadísimos de, por un lado, sufragar los gastos. Pues esto, una sociedad completamente subvencionada y por otro lado están presumiendo de que cada vez hay más pobres a los que darles una rodaja mortadela.
Norberto, lo que quieras, la OTAN, si remata sobre el aborto, Son muchos temas. A ver, sobre la OTAN conviene siempre recordar, a los que nos estén escuchando, que no es una especie de gran hermano que dándole unos euros o permitiéndole poner sus bases en nuestro territorio, pues nos vayan a defender, ¿no? La OTAN es el brazo armado del globalismo, o uno de los brazos armados del globalismo, y estamos ahí no para defender los intereses y la soberanía nacional, sino para defender los de otros, de Estados Unidos, ¿no? Pues yo sé que hay muchos, algunos con bastante formación, militares incluso, que dicen que sería un desastre que España abandona la OTAN porque nos quedaríamos absolutamente indefensos. Evidentemente, uno no puede abandonar la OTAN y quedarse mirando, esperando que venga, por ejemplo, el vecino del sur a invadirte, ¿no? A invadir tu territorio nacional. Pero si ese dinero que ahora nos solicitan, que llevamos mucho tiempo entregando a terceros, pues España efectivamente lo invierte en su rearme y en su defensa, pues algo habremos avanzado. Hay que recordar además, cuando hablemos de la OTAN, no solamente aquello de que el paraguas OTAN, que es como se le conoce, no protege precisamente los lugares que más amenazados están, ¿no? Como son las plazas españolas en el norte de África. Sino que el aliado preferencial de la OTAN en la zona no es España, sino que es Marruecos, ¿vale? Es Marruecos. Entonces, Marruecos que es una amenaza real contra España, porque tiene una amenaza con nuestra soberanía y que periódicamente trata de desestabilizar España pues, a través de la inmigración, ¿no? Entonces, esa es la OTAN, ¿no? Entonces, que salirse de la OTAN de un día para otro o que te echen es complicado, pues sí, evidentemente es complicado, pero quizás sea la oportunidad para que España se pudiese plantear una política de defensa que realmente sirva a los intereses de la nación, de la soberanía y del pueblo español. Sobre el resto de los temas que has apuntado, mira, el gobierno de España ha presumido en los últimos días, en las últimas semanas, de dos cosas, una cosa macabra. Una es, ha presumido de la cantidad de pobres que hay en España, efectivamente, ¿no? Porque ha presumido de que el ingreso mínimo vital llega, como se han dicho, a 2.400.000 personas. Ha presumido, además, de que es un bulo, es una mentira, eso de que vengan los inmigrantes simplemente para cobrar las ayudas sociales. Entonces, para presumir de ello, dice, porque el 80% de los que cobran el ingreso mínimo vital son españoles. Ergo, el 20% no lo son. Si uno hace el 20% de 2.400.000, pues se da cuenta de que hay muchos cientos de extranjeros, miles de extranjeros, 450.000 extranjeros al menos, que están cobrando el ingreso mínimo vital. Que eso clama al cielo. O sea, vamos a ver, si no tienen trabajo, si no pueden ganarse la vida mediante su trabajo en España, pues España tendrá que hacer como todos los países del mundo, decir, oiga, usted tiene que regresar a su país de origen. Pero es que además sabemos que no es que los pobrecitos viniesen a España pidiéndose buscar la vida y que al final no lo han podido hacer. Eso se da en algunos casos, pero se sabe que hay auténticas mafias organizadas para enviar a sus menores de edad a España para vivir de las funciones y de las ayudas sociales. Y también a los propios adultos, que muchos de ellos se gestionan directamente desde Marruecos estas ayudas sociales. Y que muchos de ellos las disfrutan incluso desde Marruecos, porque se vienen aquí a firmar los papeles y ya los ingresos los hacen directamente cuando están de nuevo de regreso en Marruecos. Esto clama al cielo. Bueno, pues el gobierno presume, primero, de que hay muchos pobres y además presume de que muchos de estos pobres son importantes. ¿Vale? Es una cosa evidente. Otra cifra de la que han presumido en el último tiempo, y eso es el otro tema que tú apuntabas. Presumen de que en 2024, creo que es, porque esto siempre va con un año de retraso, hubo en España más de 100.000 abortos. Pero vamos a ver, ¿cómo tú puedes presumir de que en España, quitemos la consideración evidente, que hay que recordar, lo que había estado hablando de este tema, que 100.000 abortos son 100.000 bebés triturados en el vientre materno. Hay que decirlo así, y hay que ser muy desagradable. Lo siento porque con la cantidad de abortos que hay,
es evidente que todos tendremos alrededor nuestro familiares, compañeros de trabajo, amigos, conocidos que hayan abortado, ¿vale? Pero lamentablemente hay que recordar qué es lo que es el aborto, porque si no, perdemos la perspectiva. Abortar es triturar a un bebé en el seno materno, ¿vale? Bueno, pues se presume, ya no solamente de eso, sino no sé, ¿no tienen ustedes unas políticas que le llaman de educación sexual? Y además, cada vez que se habla de estos temas siempre sale alguno que como no sabe qué decir, dice, es que esto habría que profundizar en la educación sexual. Pero vamos a ver, llevan ustedes con lo del ponte loco, desde los años 80 y cada campaña que hacen ustedes no solamente no se mejora nada, sino que se empeora. Y cada vez son más. Pues no se dan cuenta que no están consiguiendo nada, sino el efecto contrario. Bueno, pues esas son las cifras de las que presume el gobierno. Presume de pobres y presume de criminales. Así es, ahora que de lo que quiera. Yo siempre que comento, cuando sale el tema del aborto, muchas veces alguna mujer de esta que además, oye, Twitter, una que estaba orgullosa de haber tenido hasta 5 abortos y decía que no había tenido ningún síndrome post-aborto y demás. Y luego había un tweet fuera de alguien que decía que yo nunca había confesado que era estéril. Entonces, como, ¿has quedado estéril por los 5 abortos? O si eres estéril no has podido abortar nunca porque nunca habías podido quedar embarazada. Ahora, dentro de esa hipocresía, estas mujeres, tipo Irene Montero y tal, que hablan de los derechos de las mujeres, yo te lo digo, 100.000 abortos al año en España, al menos 50.000, incluso más, porque nacen más niñas que niños en el mundo de España, serían mujeres. Y los derechos de esas 50.000 niñas asesinadas, es más, su principal derecho, el de la vida, se han quitado porque sí. Y eso es un logro. Y entonces están diciendo estos días que lo que no va a conseguir la derecha o la extrema derecha es acabar con ese gran logro social que supone asesinar a 100.000 niños al año. Se habrán asesinado 200.000, 300.000, 14.000, 400.000, para que hayamos llegado a todo. Manuel, lo que quieras, votan, aborto, las dos cosas, sí, el aborto no, de la bota. Lo último que acabas de comentar, ¿cuántos millones de ciudadanos no viven en este país ahora mismo? Finalmente por aquellas leyes abortivas de los años 80. Estamos hablando de una crisis demográfica, de una crisis de población. Bueno, pues ahí está una de las causas, no solo en España, pero también en España, que es lo que ahora de momento nos interesa, lo que estamos hablando. De hecho, para tapar su caso de corrupción, no ser una cortina humo, ya dijo el presidente del gobierno el otro día que iban a intentar incluirlo en la Constitución como un derecho fundamental. El derecho a asesinar, un derecho fundamental. Perdona, decía Norberto, como un criterio que lo pongan justo debajo de todos los españoles que no tienen derecho a la vida, que lo metan. Claro, exactamente. Entonces, el problema es que son sus fracasos, eso es el fracaso estrepitoso, no solo de las mujeres y los hombres, de la sociedad en general, del urbanismo, de lo que nos rodea. Fracaso porque seguramente gran parte de esas mujeres les gustaría seguir adelante con el embarazo y por una familia tener un niño, 2 niños, 3 niños, 4 niñas, pero el problema es que hoy en día lo que se nos está vendiendo es otra cosa, lo que se está vendiendo es que es mejor, más barato y más fácil tener un perro o 2 o 4 gatos que tener niños y entonces bueno, se está vendiendo porque la realidad es muy tozuda y te dice que no se puede prácticamente más. Si tiene un niño, 2 niños, 3 niños, que es prácticamente una misión imposible 14 y no con Tom Cruise precisamente. Es algo muy, muy difícil, muy inviable. Es que la sociedad, no solo la española, pone todas las tendencias del mundo a que esto pueda ser así. Jesús, a las mujeres no se les concilia el trabajo, la vida laboral con la vida familiar, como se debería en circunstancias como estas, y es que también hay que decirlo, y realmente, como tú bien decías, Roberto, que es que la degradación moral y social de esta sociedad es total, a todos los niveles. O sea, no, si en aquellos años primeros de los 80 y 90, pues, parecía el debate del aborto, que es recurrente, por cierto, puede haber cierta moralina por ahí suelta, cierto debate biológico, la verdad es que no se da por esto, de que lo del aborto está más que amortizado, de que nadie quiere tocarlo y cuando lo ha tocado el PP, imagina la que se ha montado, el revuelo que se ha montado enseguida, porque se utiliza, porque ahora se lanzan los asesinatos de los nacidos y los no nacidos, unos a los otros, en el plan ideológico,
porque estamos instalados en la cultura de la muerte. Aquí los niños que no han nacido, pues, como van a dar problemas, si no va a que nos mantenga, y además, como va a ser mejor y único prácticamente método anticonceptivo, pues, fíjate tantas campañas que hay por ahí, tantas cosas en la televisión, tantas, unas muy agradables, otras no vamos para nada, tantos campamentos como estos que hemos visto este año de verano por ahí, de los niños y las niñas y los monitores, todos en pelota picada, y todos los niños de los colegios, de que son los críos, les enseñan cómo tienen que tocarse y no tocarse y dejar de tocarse, bueno, pues es la situación que hemos llegado a poder morar a todos los niveles. Y como se prefiere también que los mayores ya no den mucho por saco y no gasten el dinero en esas pensiones que nadie va a poder pagar, fracasó el sistema de pensiones hace 20 o 30 años, bueno, pues es más fácil eliminarlo, quitarlo, crear la eutanasia, a ver si ya van picando, y no recurrentemente le dejan morir como con la pandemia, la pandemia famosa del COVID, en la residencia de allí, como perros olvidados y tirados, ya está, y aquí nadie ni pide, porque otros no las tienen, claro. En cuanto a la OTAN, y harto de enseñar una foto mía con el pobre Carlos Batres, el presidente de la Lituania, y parecido. Me acuerdo de la situación de las primeras que hubo contra la OTAN, cuando el famoso referéndum, ahí estamos con nuestro cartelito, la gente lo ve muy raro, porque es que la opinión siempre ha sido más progresista, pero aquí también tuvo mucha OTAN no, va a ser fuera, sabíamos que era la pérdida de independencia, llevar a lo que se ha llevado a ser un país títere de los norteamericanos, que se han enfrascado en guerras ilegales y justas, como la de Irak, Afganistán, el Líbano, Libia, en fin, lo que todos sabemos. Y que ahí nuestro papel era de menos títere, o no, como somos como un gigante portaaviones de los americanos, como con la base de Rota, con la otra, con la de Zaragoza, con la de Torrejón, que somos el portaaviones ideal para la entrada al Mediterráneo de Norteamérica. Eso no cubre justamente nuestro labor de defensa en donde están más en riesgo. Da igual, nadie está preocupado de exigir eso a la OTAN ni de decir, mira, o esto lo cubre el paraguas de la OTAN, o has hecho tú, o nos vamos, porque esto no nos vale para nada. ¿Entiendes? Pero es verdad que como nuestros militares parece que han sido los primeros en estar encantados de la vida, en hacer misiones por ahí, porque se ve que les pagaban 3 veces lo que cobraban aquí y que aprendían mucho inglés, muchas tácticas de combate con la Royal Navy y con la US Marine y con la madre que nos parió, pues se ve que antes se ve que nuestros militares no sabían hacer la guerra. Cuando curiosamente hemos dejado de tener medallas militares individuales y laureadas justamente desde hace unos años, cuando esta guerra en la que nos involucra el primo Tumosol, pues no nos vale absolutamente para nada. Primero para no defender nuestros derechos. Me apuntaba una televidente, una inteligente televidente, la de Rima, que quizás Donald Trump tenía interés en dejar a España de la OTAN para sustituirle por Marruecos. Bueno, de hecho yo creo que ya sería como poner negro sobre blanco algo que es obvio. Ya llevamos 1 hora y 10 minutos, vamos a ir acabando. Yo voy a completar dos cosas breves. Cuando hablabais de esto de la OTAN, más que gracia, partidos que se consideran identitarios y que defienden la soberanía nacional y que luego son sumisos al poder de Estados Unidos o sumisos a la OTAN, simplemente. O sea, vos se llena la boca y con buen criterio de decir que lo que hay que defender es eso, nuestra soberanía, nuestra independencia como nación, hay que ir a 2030, hay que ir en contra del globalismo y luego partidario que España pertenezca a la OTAN, que es el brazo armado, como se ha dicho aquí, del globalismo y de la Agenda 2030. Son las hipocresías de los otros. Y luego también relacionado con lo del aborto, cuando estáis hablando de esa hipocresía del Partido Popular, estas cosas hay que recordarlas, porque pasan tantas cosas al cabo del día que se nos olvida. El Partido Popular, cuando gobernaba el Partido Socialista, interpuso un recurso de anticonstitucionalidad sobre la aborto. El recurso ha estado, ya no me acuerdo, creo que fueron 13 años parado. En esos 13 años, entre medias, gobernó el Partido Popular incluso con mayoría absoluta y no tocó ni una coma del aborto. Y entonces luego llega otra vez el Partido Socialista, el Partido Socialista nombra como miembros del Tribunal Constitucional a sus colegas y se queja el Partido Socialista, jueces
han dicho ahora que el aborto es constitucional, pero coño, haberlo quitado tú cuando gobernabas. Pues no, pues sus votantes, que algunos de misa semanal, pues dicen que no, su partido es abiertamente defensor de la vida, cuando ha demostrado, cuando ha tenido mayoría absoluta, que no solamente no ha cambiado nada, sino que sus jueces tampoco les dijo mantener en el cajón ahí eso, para luego ya le echaremos la culpa a los socialistas. Esos son los abortistas de derecha. Luego están los cínicos de los abortistas de izquierda que se han hartado de decir que hay que hacerle un cordón sanitario a la extrema derecha, que con la extrema derecha ni agua, pero que cuando se habla de meter en la Constitución lo que ellos llaman el derecho al aborto, es decir, el derecho a cultivar a los niños, dicen, fíjate, en Francia incluso Marine Le Pen, Marine Le Pen, la líder de extrema derecha, votó a favor de que el aborto figurase en la Constitución. Ah, vale, para eso no hay cordón sanitario. Ahí sí que les parece bien la extrema derecha. Así es. Y bueno, vamos a despedir y quiero hacernos una pregunta. La otra noticia de esta semana ha sido, bueno, el paz, el fuego, como lo quieran llamar, en Gaza. Yo alguna vez pensaría, últimamente no había una guerra, bueno, últimamente nada, era un genocidio, y solo tienen las imágenes, solamente hay un ejército, lo que tanto fuego tiene que haber, y ahora pues algunos no están muy contentos, unos creían que incluso iba a ser Donald Trump el premio de la paz, cosa, y ahora que fuera vaya el mundo que tenemos, que pueda ser uno de los dos premios de la paz. A lo mejor también puede haber nombrado a Netanyahu, de la paz, por lo que y quería preguntaros cómo lo veis. Yo primero me alto, yo soy moderadamente, no, como dice la gente, no, yo soy muy pesimista en esto, porque evidentemente todo este problema no ha empezado ni el 7 de octubre hace 2 años, ni hace una semana en la ciudad, ni con los rehenes, ni con y hasta que Jamás, no sé qué, todo esto empezó en 1948, y precisamente fue la Unión Soviética el primero de los países de la OTAN que reconoció el Estado de Israel, cuando por cierto en España no se le reconoció. Por lo tanto, yo no creo que este sea un problema que se vaya a solucionar. Me alegro muchísimo de que dejen de asesinar a niños, mujeres y hombres, de que pueda comer la gente por lo menos una vez al día, porque no le dejaban comer, pero me temo que poco va a cambiar. Ojalá me equivoque. Lo que sí que es cierto es como para la izquierda se le acaba también un poquito el tema de hablar de este tema para ocultarlo. A ti brevemente, ¿cómo lo ves? Pues no soy muy optimista. Yo, como tú, pues me alegro de que del lado de los palestinos pues vayan a tener un alivio, aunque sea momentáneo, en su situación. Y bueno, parece que podemos hablar de alivio, incluso no siendo atacados, porque la situación ahí es bastante difícil. Pero bueno, bienvenido a ese alivio, aunque sea momentáneo. Me alegro también de que los rehenes israelíes que estaban en manos de Hamas puedan volver a sus casas, pero mucho me temo que eso va a ser una interrupción en un conflicto que seguirá viendo nuevas etapas, ¿no? Esto es así desde 1948 y mucho me temo que no hay ninguna voluntad de que deje de ser así, ¿no? Por lo cual, bueno, pues, se hacen algunas treguas, pero claro, temprano vuelven los conflictos y vuelven las operaciones militares y vuelven los asesinatos, ¿no? Buena parte de los israelíes y buena parte de los miembros de los partidos que gobiernan habitualmente Israel tienen como objetivo la invasión de la franja de Gaza y la expulsión de los palestinos, ¿no? Y bueno, pues cada operación de estas es un paso adelante. Si en esta han muerto 70.000, pues son 70.000 niños a los que hay que expulsar, ¿no? Entonces, mucho me temo que esto sea un paréntesis. Ojalá nos equivoquemos y haya una paz más o menos duradera, pero mucho me temo que no sea así. Manuel, ¿cómo lo ves? Pues que es más de lo mismo. Nosotros hemos visto ya cuántos actos de fuego, cuántas guerras hemos visto ya entre árabes, israelíes, entre palestinos, israelíes, entre fracciones de palestinos, que esto es, la verdad que es muy complicado. Es verdad que yo siempre he defendido la idea de que el Estado de Israel no debería haber existido, pero ya existe ahí. Y lo que hay que ponerle y es un paréntesis, es que si el Estado israelí es el que es, ¿por qué lleva 50 años desoyendo las resoluciones de la ONU?
avanzando, creando sistemas y tribus y colonias fuera de su territorio, expulsando a los palestinos, provocándoles de manera absolutamente criminal durante todos estos años. Y lo que también es verdad que hay que recordar a los palestinos que gran parte de lo que está pasando les pasa por ellos mismos, sus batallitas, sus peleas, hay que recordar que entre ellos se han matado desde casi el principio de la creación del Estado de Israel. Entonces, si en Cisjordania está la OLP y luego en Gaza está Hamas y incluso se han matado cuando se han encontrado en campamentos de refugiados y otros, pero se han matado literalmente en los combates, pues gran parte de lo que pasa y de la fuerza que pierde el pueblo palestino se lo deben a sus dirigentes que cuando se ha llegado a nivel internacional, solamente poca, pues lo que han hecho ha sido llevársela a sus bolsillos, empezando por Yasser Arafat, el criminal y el terrorista, por otra parte, pero otro producto de Tomu Yomu. Por cierto, otro premio Nobel de la Paz. Sí, otro premio Nobel de la Paz. Sí, bueno, eso, Eso sí, eso es los premios Nobel de la Paz, como pues están un poco, están en franca decadencia. Y lo que ha quedado claro desde el 7 de octubre hasta ahora, Jesús, es que el derecho internacional que tanto presumen de él y tanto defienden, y la Corte Penal Internacional, eso no sirve absolutamente para nada, eso es una entelequia, eso es una estupidez, y que el que pone las bombas y los misiles y sus santos cataplines sobre el terreno los pone, en este caso el ejército israelí, con el apoyo inevitable y pagable de Estados Unidos, no hay derecho internacional que valga y por eso se han arrasado con la franja de Gaza. No tiene pinta. La peli también la hemos visto. Bueno, vamos a despedir unos segundos para cada uno, para los que queráis, invitar a la gente que vaya a Vitoria y ya cierro yo recordando el próximo acto de los viernes futuros. Bueno, pues como tú dices, estamos en la semana de la hispanidad, celebremoslo, celebremos nuestra identidad, celebremos la mayor obra de civilización que ha conocido la historia, que fue protagonizada por los nuestra identidad, esa es nuestra gloria, eso es lo que somos, y por supuesto que hay que celebrarlo. Y hagámoslo reivindicando la unidad de España para que, pues, en el futuro, si Dios quiere, pues volvamos a dar glorias a todo el mundo. Manuel. Sí, yo voy a pediros que los que no molestar y tengáis ganas y tiempo, que es el domingo a Vitoria, los que no sean aquí, me consta que van a acudir camaradas, y no camaradas, pero españoles de bien, que viven en Álava, que viven en Guipúzcoa, que viven en Vizcaya y en Navarra incluso también, está bien cerquita, y entonces por ellos, entre otras cosas, porque están siendo literalmente machacados a lo largo de su vida, desde que nacen hasta que se mueren prácticamente, con las ideas, eso es defender la españolidad, defender la bandera de España, nuestro himno, nuestros símbolos, nuestra cultura y nuestra historia, porque es que eso está ya caduco, y entonces todos estos catetos que están en los gobiernos, en este caso en el gobierno vasco, hay que decirles que los falangistas vamos a ir a levantar esa bandera, entre otras cosas por nuestros compatriotas, los que fueron asesinados durante años y los que hoy en día, si no son asesinados, prácticamente son obligados a esconder sus ideas, su lenguaje, su cultura, su bandera y sus tradiciones. Y nosotros vamos a estar con ellos el domingo en Vitoria porque se lo merecen, claro, se lo merecen. Bueno, pues nos hemos quedado sin tiempo. Agradeceros a todos los que habéis venido aquí a presentar en directo este programa. Me encantaría
gustaría hacerlo con más frecuencia. De hecho, vamos a mantener eso un par de veces al año, por lo menos. Estamos en octubre, pues a lo mejor para el programa 450, que será, según el cálculo, cuando vuelva a reír la primavera. En abril, pues haremos otro programa también en directo. Pediros a todos los que nos están viendo que difundan este programa, que a la vez es una manera de difundir también los que hemos quitado de Falange, ya que hoy hemos hecho cumplir ambos actos en uno. Es muy importante cuando pido que difundáis, es que no podemos remitirnos a quedarnos simplemente en ver este programa, llegar a lo que siempre, no, hay que moverlo. Seguro que los temas que hemos tratado aquí no se han tratado juntos en ninguna tertulia, ni en ningún programa, ni incluso de medios disidentes, no se ha tratado en todas las semanas. El tema del aborto, el tema de la OTAN, sobre todo con nuestra perspectiva, el tema de Gaza, el tema de la corrupción generada, de la traición a España o de la unidad de España. Y todo eso lo hemos tratado juntos, nada más y nada menos que con la Jefe Nacional de la Falange y la Jefe Nacional de Falange Española, y esto es una joya, esto, independientemente del presentador, son una joya y creo que deberíamos colaborar todos bastante más en presenciar. Me dice la discurrita que recuerdo a Danilo, que el reportero del público esta semana ha vuelto a demostrar que ve y escucha a la hora del café, porque ha puesto palabras textuales de las que dijimos hace un par de programas relacionados precisamente con el acto de Vitoria. Saludo a Danilo desde aquí y demás gentecilla varia que nos ven. Y nada más, recordar que el próximo viernes, el viernes 17 de octubre, también a las 8 de la tarde, aquí en la Hermandad de la Vieja Guardia, pues va a haber un acto cultural más, ya el segundo de esta temporada, de este curso. El protagonista va a ser Josué Cárdenas, el periodista, y va a impartir una conferencia con el título La siniestra actualidad española, parte 3, porque ya ha hecho otras dos. Nada más, nos vamos a despedir, como siempre, con nuestro Mujer de la Vida España, y repito, invitar a todos a que difundáis este programa, este Viernes Cultural de Francia. Gracias a vosotros. Arriba España.